Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la clase de Ven, sígueme con Luis Picuasi. Pues esta semana tenemos que estudiar los capítulos 4, 5 y 6 de Mosía, del 29 de abril al 6 de mayo. Entonces, nos sentimos bastante agradecidos y grandes son las enseñanzas que están registradas aquí por el discurso que ofreció Rey Benjamín. Entonces nosotros recordemos en el capítulo 3, Rey Benjamín inicia su discurso de la experiencia que él tuvo con el ángel. Pues el ángel le dijo: te voy a declararte alegres nuevas de gran gozo, que el tiempo no está muy distante en que el Señor omnipotente vendrá y morará en un tabernáculo de barro, y su nombre se llamará Jesucristo. Y luego él explica de la expiación que le iba a ofrecer, de los milagros que iba a hacer entre los hijos de los hombres, y también la resurrección que se efectuaría, ¿no? Hablando, o sea, las cosas que iban a pasar a futuro, y luego lo que la gente necesitaba hacer, o sea, despojarse del hombre natural, ser humildes, mansos, pacientes, llenos de amor, tal como dice, pues, como un niño dice, tal como un niño obedece o se somete a la voluntad del Padre. Entonces, y luego da los requisitos también de llegar al reino celestial, o sea, las cosas que sucederían antes de pasar a vivir con el Padre y Jesucristo, o sea, específicamente habla del evento del juicio final, o sea, de que nuestros pensamientos, palabras y obras vamos a ser evaluados ante Él. Entonces, si yo fui quizás una persona que desafié los mandamientos de Dios, o sea, imagínese la condición en la que me iba a encontrar, o sea, sin poder mirar a Dios. Encontraste a alguien que se esforzó por seguir a Jesucristo, o sea, va a ser bien diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, o sea, estarán como reluciente testimonio contra los de este pueblo en el día del juicio, y por ellas serán juzgados todo hombre según sus obras, ya que fueren buenas o que fueren malas. Entonces, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, tras de escuchar semejante discurso, el pueblo se reaccionó. En el manual Ven, sígueme nos dice lo siguiente: ¿alguna vez te has sentido inspirado a cambiar tu vida? Dice, cuando escuchaste hablar a alguien. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar y luego te sentiste inspirado a cambiar tu vida? Sí, yo sí he tenido esa experiencia. Ustedes también lo sé. Entonces, si aún no lo hemos tenido, podemos tener este tipo de experiencia, de, de quizás esperar, ¿no? Quizás puede ser esta semana o en el mes que viene o durante este año, procurar buscar esa experiencia. Muy bien, entonces, en el versículo 1 esto es lo que dice: aconteció que cuando el rey Benjamín hubo concluido de hablar las palabras que le habían sido comunicadas por el ángel del Señor, miró a, miró a su alrededor hacia la multitud, y aquí habían caído a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos. Si el rey Benjamín termina su discurso, mira a su alrededor y ve que toda la gente, toda su gente había caído a tierra, dice. Razón porque el temor del Señor había sobrevenido sobre ellos. Entonces, ese fue el efecto del discurso de él. Quizás no fue sus palabras que les hizo que ellos cayeran a tierra, sino es el poder de Dios que había venido sobre ellos, porque
todos estaban escuchando con atención, porque Rey Benjamín al inicio del discurso pidió que él no iba a tratar livianamente, sino que ellos escuchen con sus oídos, entiendan con sus corazones para que en sus mentes sean desplegados los misterios de Dios. Eso es lo que él pidió. Entonces ellos se ve que sí pusieron atención a ese pedido al inicio del discurso. Entonces, en el 2 dice, se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. O sea, en dos cosas, ¿no? Ellos habían dejado de lado el orgullo, entonces habían buscado la humildad. Ellos reconocieron que estaban en su estado carnal. ¿Cómo es el estado carnal? O sea, es débil, es, se deja llevar por el deseo de la carne. O sea, eso dijeron, sí, sí estamos en eso. Y la humildad que aplican aquí dice, se habían sentido aún menos que el polvo de la tierra. O sea, eso me da a entender a mí personalmente que ellos, el atributo de la humildad, o sea, comprendieron exactamente tal y cual como es. La humildad es hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que ellos entendían. Luego entonces hacen una oración y clamaron diciendo, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados. Y sean purificados nuestros corazones porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. O sea, dice, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria. Entonces en el capítulo 3, perdón, Rey Benjamín, o sea, les enseña, ¿no?, del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y para ponerlo en contexto, nada más, la expiación es el sacrificio que Jesucristo hizo en el Getsemaní. Pagó el precio de nuestros pecados, dolores, enfermedades. Llevó sobre sí. Él experimentó en el Getsemaní. De tal modo que Lucas registra, su sudor era como grandes gotas de sangre. Luego el Señor mismo en Doctrina y Convenios dice, ¿por qué aquí, oh Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten? Mas si no se arrepienten tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Esas fueron las palabras del Señor. Entonces Lucas registra, su sudor era como grandes gotas de sangre, y el Señor, por un lado, aquí en Doctrina y Convenios, confirma que precisamente fue más que eso. Por cada poro de su cuerpo sudó sangre. Realmente, o sea, llegar a ese extremo fue lo angustioso para Cristo. Por mis penas, mis dolores, mis aflicciones, a nivel individual, ¿no? Por las personas que ya vivieron, por las personas que estaban viviendo en ese momento y por las que vendrían también. Y ahí tiene sentido cuando dice su expiación es infinita, o sea, en el tiempo. También da sentido cuando dice su expiación es infinita en dolor. No hay dolor, pena, angustia, enfermedad, injusticia que Él no entienda. Como dice Pablo, habiendo descendido debajo de todo, su expiación es, la anchura de su expiación
la profundidad, la longitud. O sea, no hay tope, ni hacia atrás, ni adelante, ni a los lados, o sea, es infinito. También sé que es infinito en amor. Eso lo hizo por amor, no nada más por cumplir un requisito, sino todo fue por amor. La expiación se realizó porque Dios mismo lo quiso. Y este fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ellos, el pueblo del rey Benjamín, entendían eso. Se dice, aplica la sangre expiatoria, perdona nuestros pecados, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones. O sea, tal quizás antes del discurso, o sea, ellos también pensaban mal, o sea, como un hombre carnal, ¿no? Como seres carnales que somos. Pero aquí reconocen diciendo, purifica nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas y que va a venir también. En el 3 entonces sucede lo siguiente, versículo 3 en el capítulo 4. Y aconteció que después que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo que había de venir. Después que hubieron clamado, el Espíritu del Señor vino sobre ellos. ¿Qué es lo que hizo? Fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados. Eso es lo que estaban pidiendo. Cumplido, teniendo paz de conciencia a causa de su gran fe en Jesucristo. Yo sé, queridos hermanos y hermanas, que Jesucristo es la fuente de poder. Él es la luz y la vida del mundo. Su expiación es lo que permite el perdón de nuestros pecados, de recibir paz de conciencia, gozo en nuestros corazones. Sin embargo, pero tenemos que antes, o sea, cumplir los requisitos de ser humilde, paciente, lleno de amor, dispuesto a cuanto el Señor juzgue conveniente imponerme sobre mí, dispuesto a estar listo, tal como un niño se somete a su padre. O sea, despojarme del hombre natural por medio del Santo Espíritu. Es ahí que, o sea, empieza a obrar su expiación. Si no, solo lo vamos a obtener en conocimiento. Si es que no aplicamos esos atributos, los atributos de Cristo, de ser lleno de fe, de ser virtuoso, íntegro, lleno de esperanza, caridad. Entonces, o sea, va a ser difícil que empiece a orar. Tal vez sí un poco, pero no como es debido, como podemos ver aquí. Bueno, entonces luego Rey Benjamín empieza a continuar con su discurso y esta vez dice, mis queridos hermanos y hermanas, pueblo mío, amigos, dice, ahora que ustedes se han sentido así, es por el poder de Jesucristo, por la expiación que ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo. Y luego en el 8 dice, en el 7, perdón, y por medio de esta expiación es que ustedes van a regresar a ver al Padre, dice, o sea, su salvación. Luego en el 8 aclara, dice, la salvación viene por Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra, o sea, no hay, dice. Y eso es lo que nosotros enseñamos en la iglesia de Jesucristo. O sea, no hay otro medio ni senda que nosotros aspiremos a la salvación, sino es por Cristo, el Señor omnipotente. Eso lo deja bien claro en el versículo 8.
Bueno, luego empieza a empezar a enseñar la importancia de nosotros, de como padres, de enseñar a nuestros hijos a caminar por las sendas de la verdad, de amarse el uno al otro, de compartir. Entonces aquí algo importante que nos enseña en el versículo 26 es compartir con el que menos tiene, de estar, de ser bien sensible, ¿no?, a las necesidades temporal y espiritual. Es lo que dice aquí, y ministrar para su alivio tanto espiritual como temporalmente según sus necesidades. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Y en el capítulo 5, perdón, la gente nuevamente empieza a reaccionar. En el versículo 2 dicen así: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Y eso lo sabemos por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha hecho un cambio en nuestros corazones, por lo que ya no queremos hacer mal, sino hacer lo bueno continuamente. Eso es lo que dice. Bueno, entonces el rey Benjamín les dice, bueno, si ustedes así lo son, vamos a hacer que ustedes realicen un convenio. Y en el 6 eso es lo que precisamente pasa. Todos hicieron un convenio, dice, o sea, se registraron sus nombres. Todo esto lo hicieron menos los niños pequeños. En el 1 dice así, en el capítulo 6. Ahora bien, el rey Benjamín consideró prudente, después de haber acabado de hablar al pueblo, tomar los nombres de todos los que habían hecho convenio con Dios de guardar sus mandamientos. O sea, se está registrando, ¿no?, de aquellos que dijeron sí. Entonces dice, salvo los niños pequeños no hicieron convenio ese día. Y todas las personas que estaban desde la edad de uso de razón, desde la edad de responsabilidad, perdón, hicieron un convenio de servirle, de amar, de creer en Jesucristo, de guardar los mandamientos, lo que hablábamos en el capítulo 2, en el 2 mismo, de servir el uno al otro, de que cuando estamos al servicio de nuestros semejantes, solo estamos al servicio de Dios, de, de, de dejar de ser el hombre o la mujer natural, sino ser un hombre de Cristo, de compartir nuestros bienes con los demás. Entonces, eso es lo que ellos, o sea, estaban, y muchas enseñanzas más, no solo se limiten a lo que dije, sino que eso es lo que me acuerdo yo también. Y ustedes, por medio de la guía del Espíritu, podrán recordar más enseñanzas también. Y sé que Jesucristo hizo todo lo posible. Entonces, con su ayuda yo puedo ser mejor y actuar mejor, porque Él ha hecho todo lo posible por mí. Aquí en Predicad mi Evangelio dice así: conforme confiamos en Jesucristo y su expiación, Él puede ayudarnos a sobrellevar nuestras pruebas, enfermedades y dolores. Podemos ser llenos de gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Amo a mi Salvador. Sé que Él hizo lo posible. La próxima vez que sienta quizás desánimo, angustia, lo que sea, estoy dispuesto a recordar lo que hizo esta buena gente, de que el poder de la expiación se realmente obró en, en cada uno de ellos, porque fueron humildes. Ese es el requisito de tener la fe, de ser virtuoso, de ser limpio de corazón. Y ahí es cuando Él empieza a obrar, su poder empieza a actuar. Y sé que estas cosas son verdaderas en el nombre de Jesucristo. Amén.